Buenas noches, mi nombre es David Contreras, estudiante de la carrera de Administración Pública y este es la socialización del ACA de la materia de rendición de cuentas. En esta presentación desarrollaré un análisis del Manual Único de Rendición de Cuentas, en adelante MURC, versión 2, que se publicó por el Departamento Administrativo de la Función Pública aproximadamente para febrero de 2019. Esta exposición será enfocada específicamente en los lineamientos metodológicos dirigidos a las entidades del orden nacional y territorial de la rama ejecutiva. El objetivo de este video es explicar los principales componentes del manual y realizar un análisis crítico de sus lineamientos a partir de los conceptos estudiados en clase durante el presente corte. Desde esta perspectiva, el manual único de rendición de cuentas se puede constituir como una herramienta fundamental para que las entidades se puedan orientar en el desarrollo de los procesos de transparencia y también de la participación ciudadana. Más sin embargo, al tratar de compararlos con los conceptos aprendidos en la clase, se pueden lograr identificar algunos aspectos que pueden ser susceptibles de fortalecimiento para responder a los desafíos actuales de la administración pública colombiana. Bueno, antes de presentar el análisis crítico, considero importante explicar brevemente cómo está estructurado el Manual Único de Rendición de Cuentas. Nuestro manual parte de una idea en la que la rendición de cuentas no debería entenderse como un evento aislado, sino ni como una audiencia pública que se realice una vez al año. Realmente al contrario de esto es que nos propone que sea un proceso en la que las entidades públicas se comuniquen de cierta forma con la ciudadanía normal, en donde para lograr este propósito nos logra explicar que se fundamenta en tres componentes esenciales. El primero es la información, es decir, que lo primero que debemos es garantizar que los ciudadanos pueden tener acceso oportuno a datos claros de manera completa y por sobre todo que se pueda verificar la información sobre la gestión de cualquier institución, el uso de sus recursos públicos y también el cumplimiento de las metas. En cuanto al segundo componente, tenemos el diálogo, que se puede entender como la forma en la que se crean espacios de comunicación de doble vía, en donde la ciudadanía puede formular preguntas, expresar inquietudes, presentar algunas observaciones y, y recibir respuesta a esas conjeturas que se puedan generar por parte de las entidades públicas. Como tercer componente tenemos a la responsabilidad, lo cual implica que las entidades pueden explicarse en cuanto a las decisiones que adopten o las decisiones que son adoptadas por ellos, que justifiquen su gestión y puedan asumir las consecuencias que puedan derivarse de pronto de los resultados obtenidos. Logrando de esta forma pues fortalecer de algún modo pues la transparencia y la confianza en el público. Por consiguiente pues el manual logra establecer una metodología demasiado organizada que puede dividirse en 5 etapas para poder lograr el desarrollo de la rendición de cuentas.
El aprestamiento, que es como la planeación inicial de la rendición de cuentas, el diseño, que es la planeación de la estrategia de la misma rendición, la preparación, que es la organización de la información y las actividades, y la ejecución, que es el desarrollo como tal de la rendición de cuentas con la ciudadanía. Y por último tenemos la evaluación, que es la valoración de esos resultados y son oportunidades de mejora para que la misma institución a futuro en su siguiente rendición de cuentas puedan subsanar si es que hay temas o oportunidades para subsanar. En resumen, se puede de pronto considerar que esta estructura metodológica puede constituir en sí una de las fortalezas del manual, ya que nos puede proporcionar una ruta que llega a ser clara para que las entidades de la rama ejecutiva puedan desarrollar sus ejercicios de rendición de cuentas. Bueno, una vez analizado este manual y teniendo en cuenta las generalidades, se puede considerar que constituye una metodología muy clara y organizada para lograr la orientación de ministerios, gobernaciones, alcaldías y demás entidades de la rama ejecutiva en el desarrollo de sus procesos de rendición de cuentas, logrando tener un aspecto positivo, ya que logra estandarizar procedimientos y nos proporciona una ruta metodológica para su implementación. Sin embargo, al analizar y comparar ese contenido con los temas vistos en clase, puedo considerar que el manual básicamente se concentra únicamente o concentra su atención principalmente en un procedimiento estándar, un procedimiento administrativo, y dedica un menor desarrollo al impacto que la rendición de cuentas tiene sobre la gobernabilidad democrática, que es la capacidad del Estado que tiene para gobernar con legitimidad. En las clases analizamos que la rendición de cuentas no consiste únicamente en presentar informes o cumplir un requisito institucional, sino que su verdadera importancia se debe radicar en la fortaleza o en la confianza entre el Estado y la ciudadanía. Es decir, cuando una entidad nos explica con mucha claridad lo que hizo en X proyecto o cómo utilizó los recursos en ese proyecto o cuáles fueron los resultados y demás, con gran interés responde las preguntas que tiene para hacer la comunidad, logra aumentar la institucionalidad y también fortalece la confianza ciudadana. Por otro lado, si se diera un escenario diferente, como por ejemplo cuando la información es incompleta o no logra ser comprensible, si no se es técnico o simplemente se presenta para cumplir una obligación legal, pues la ciudadanía en cambio puede percibir que la rendición de cuentas llega a ser como un acto que es meramente formal y no como un verdadero ejercicio democrático. Precisamente por eso se logra entender el por qué durante la clase se insistió en que la rendición de cuentas se constituye como uno de los pilares de la gobernabilidad, ya que una buena gobernabilidad siempre depende de que nuestras instituciones logren tener una gran capacidad para responder a las necesidades sociales, pero también que los ciudadanos logren confiar en esas decisiones políticas y que pueden ejercer un control permanente sobre ellas. Dicho esto, consideraría necesario que el manual tendría que lograr el que se profundice más en la relación entre la rendición de cuentas, la legitimidad institucional y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, dejando claro que no se trata únicamente de cumplir un procedimiento estándar, sino de construir confianza en nuestras instituciones.
Bueno, el segundo aspecto de análisis y volviendo a los temas desarrollados en clase, uno de los aspectos que se resaltan fue la evolución del control fiscal en Colombia a partir del acto legislativo 4 de 2019, mediante el cual se logró fortalecer el control preventivo y concomitante, que nos permite el identificar los posibles riesgos antes de que llegasen a materializarse en posibles daños a nuestro patrimonio público, y también realizar un seguimiento durante la ejecución de los recursos públicos para detectar posibles desviaciones, obviamente de manera oportuna. Una vez dicho lo anterior, se comparó este avance con el Manual Único de Rendición de Cuentas, en donde se logra básicamente entender que el mencionado manual se logra enfocar principalmente en la información, el diálogo y la evaluación de resultados. Más, sin embargo, se podría considerar que hoy podría llegar a fortalecerse logrando incorporar algunas herramientas que se orienten, que se orienten al logro de la prevención, como por ejemplo la gestión del riesgo, alertas tempranas, la analítica de la información y el monitoreo continuo. Esto con el propósito de lograr identificar los posibles riesgos que se pueden presentar antes de que los mismos puedan producir afectaciones al patrimonio público. Es decir, que si logramos esta evolución que ha tenido la administración pública colombiana, podríamos concluir que al día de hoy las rendiciones de cuentas puede ir mucho más allá de informar tan solo lo que ya ocurrió, ya que en la actualidad las entidades públicas pues cuentan con algunas herramientas tecnológicas y mecanismos de análisis que nos permiten fortalecer la transparencia mediante el análisis permanente de la información, como por ejemplo el SECOP, que permite que cualquier ciudadano pueda consultar en tiempo real los procesos de contratación estatal, identificar modificaciones contractuales, revisar los documentos del proceso y hacer seguimiento a la ejecución de los contratos. De igual manera, pues temas como la analítica de datos, el monitoreo continuo de las ejecuciones presupuestales, el seguimiento a los diferentes procesos contractuales y por último el intercambio de información entre las diferentes entidades podrían lograr el que se facilite la identificación temprana de los probables riesgos antes de que los mismos se puedan convertir en algún hecho de corrupción o también en daños al patrimonio público. Dicho esto, el control ya no se centraría únicamente en determinar las responsabilidades una vez que haya ocurrido el daño con el objetivo de determinar alguna responsabilidad, sino que procuraría o procurará anticiparse a los posibles riesgos, previniendo que ellos mismos se materialicen. Precisamente experiencias como la de la refinería de Cartagena Reficar lograron evidenciar que es de suma importancia el fortalecer este nuevo enfoque y demuestra de cierta manera el cómo las fallas en la planeación y la gestión de riesgos y el seguimiento oportuno podrían generar graves afectaciones a los recursos públicos. Es por esto pues que consideraría que si bien los lineamientos propuestos pueden verse como una guía válida para la estructuración de la rendición de cuentas, hoy podría llegar a fortalecerse tan solo promoviendo que las diferentes entidades no solo lleguen a informar los resultados que alcanzaron, sino también que se informe al público el cómo llegaron a gestionar los principales riesgos durante cualquier ejecución de proyectos, cuáles acciones de tipo preventivo
se llegaron a implementar, cómo atendieron las alertas identificadas en su momento y por último, de qué manera estas decisiones lograron contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales, lo cual nos permitiría ofrecer a la ciudadana una rendición de cuentas mucho más completa, transparente y orientada a la prevención. Bueno, el tercer aspecto de análisis que consideraría de pronto importante está directamente relacionado con la calidad de la información que reciben los ciudadanos. Historia corta que cuento en este espacio. Dentro del corte tuve que analizar una auditoría que la Contraloría realizó a un canal de televisión llamado TV Andina, y el problema lo encontré al tratar de buscar información sobre el seguimiento realizado por el canal de televisión al plan de mejoramiento, que salió de unos hallazgos de la Contraloría, en donde no se encontró información clara de ese tema. O sea, se encontró información, pero desordenada y sin un hilo específico para poderse uno guiar sobre acciones versus hallazgos. Por un lado, la guía resalta la importancia de divulgar información, identificar grupos de interés y utilizar diferentes canales de comunicación para acercar la administración pública a la ciudadanía, que sin duda son elementos fundamentales para promover la participación. Pues más sin embargo, desde los conceptos estudiados en clase, la verdadera transparencia no consiste únicamente en publicar grandes cantidades de información, sino que el reto puede constituir en reducir la asimetría informativa, es decir, la falta de acceso a información clara y suficiente que existe entre el Estado y los ciudadanos. Esta asimetría informativa puede ocurrir cuando las administraciones poseen toda la información sobre X decisión pública, mientras que la ciudadanía recibe datos incompletos o excesivamente técnicos o difíciles de comprender. En esas condiciones, aunque formalmente o de papel exista la transparencia, el ciudadano común no cuenta con las herramientas suficientes que le servirá para ejercer un control efectivo. Es por eso que en una rendición de cuentas moderna debería garantizar que cualquier información se logre encontrar de manera clara, comprensible, verificable y útil para responder preguntas como en qué se invirtieron los recursos, qué resultados obtuvo la entidad, por qué se tomó la determinada decisión, qué riesgos fueron identificados, cómo se mitigaron esos riesgos o qué beneficios concretos recibió la población. Durante las clases también analizamos que otro de los problemas consistía en publicar precisamente grandes volúmenes de información que se pueden tornar irrelevantes, que cuando esto sucede el ciudadano común puede llegar a enfrentarse con miles de documentos sin entender cuáles podrían contener realmente la información relevante para una rendición de cuentas, ya que en lugar de facilitar muchas veces el control social, este exceso de información podría llegar a dificultarlo. He dicho lo anterior, consideraría que los lineamientos de la rendición de cuentas podrían llegar a fortalecerse, logrando establecer algunos criterios que logren priorizar la publicación de información estratégica, que esté organizada y que sea de fácil consulta. Igualmente, las herramientas de gobernanza digital nos pueden ofrecer una oportunidad muy importante para fortalecer la misma rendición de cuentas. Bueno, para concluir, considero que los lineamientos metodológicos para la rendición de cuentas constituye un documento técnico sólido que proporciona una metodología clara para orientar a las entidades de la rama ejecutiva
en el desarrollo de los ejercicios de rendición de cuentas, más sin embargo al contrastarlo con los conceptos trabajados durante este curso, es posible identificar oportunidades de fortalecimiento. En primer lugar, la rendición de cuentas debe entenderse no solamente como un procedimiento administrativo, sino como un mecanismo que logra llegar a fortalecer la gobernabilidad democrática, la legitimidad institucional también y la confianza entre el Estado y la ciudadanía. En segundo lugar, la evolución del control fiscal en Colombia demuestra la importancia de integrar la rendición de cuentas con enfoques preventivos, gestión del riesgo, el monitoreo continuo y un uso estratégico de la información para anticiparse a las posibles irregularidades o hallazgos. Finalmente, la transparencia debe orientarse a disminuir la asimetría informativa mediante información clara, pertinente y útil, apoyándose en herramientas digitales que permitan ejercer un control social efectivo y permanente. En ese sentido, pues considero que los lineamientos del año 2019 continúan siendo un referente importante, pero podrían llegar a actualizarse para responder a los desafíos actuales de la administración pública, incorporando los avances normativos, tecnológicos y conceptuales que fortalecen la gobernabilidad y la gestión pública orientada a resultados.